Hay algo que el mundo no te dice, algo que nadie se atreve a confesarte cuando te miras al espejo y sientes que los años te han quitado algo. Te han hecho creer que la juventud es el único idioma que habla la belleza, que después de cierta edad una mujer empieza a desaparecer, a volverse invisible, a perder eso que la hacía magnética, y tú lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación de que el mundo mira hacia otro lado, de que ya no te ven como antes, de que tu presencia ya no genera lo que solía generar. Pero hoy quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. Eso que sientes no es la verdad. Es una mentira que te han repetido tantas veces que terminaste creyéndola. Porque la mujer que realmente se vuelve irresistible no es la que pelea contra el tiempo, sino la que aprende a caminar con él. Y eso no tiene edad. Yo he viajado por muchos países, he conocido mujeres de todas las culturas, de todas las edades, de todas las historias, y te puedo decir con absoluta certeza que las mujeres más magnéticas, las más poderosas, las que dejan una marca imborrable en quienes las rodean, no son necesariamente las más jóvenes ni las más perfectas según los estándares que nos vende la televisión. Son mujeres que han descubierto algo dentro de sí mismas, algo que no se compra, no se opera, no se inyecta y no se pierde con el paso de los años. Son mujeres que han cultivado hábitos, formas de ser, maneras de habitar el mundo que las hacen absolutamente irresistibles. Y hoy quiero compartir contigo 6 de esos hábitos. No son trucos, no son fórmulas mágicas. Son decisiones profundas que transforman a una mujer desde adentro hacia afuera y que se vuelven más poderosas con cada año que pasa. El primer hábito es algo que muy pocos entienden y es el arte de la serenidad interior. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a la ansiedad, al ruido, a la prisa. Todo el mundo corre, todo el mundo grita, todo el mundo quiere llamar la atención. Y en medio de ese caos aparece una mujer que tiene paz, una mujer que no necesita gritar para ser escuchada, una mujer que entra a un lugar y no hace escándalo, pero de alguna manera todos sienten su presencia. Eso es serenidad interior y es devastadoramente atractivo. No estoy hablando de ser pasiva, no estoy hablando de quedarse callada por miedo, estoy hablando de esa tranquilidad que nace cuando una mujer ha hecho las paces consigo misma, cuando ha dejado de pelear con su reflejo, cuando ha dejado de compararse con la mujer de al lado, cuando ha entendido que su valor no depende de la opinión de nadie. Yo conocí una vez a una mujer en Japón que tenía más de 60 años. Trabajaba en una pequeña tienda de té en un barrio tranquilo de Kioto. No era una mujer famosa, no tenía redes sociales, no seguía ninguna tendencia de moda, pero cuando ella servía el té había algo en sus manos, en su mirada, en la manera en que se movía, que te hacía sentir que estabas en el lugar más seguro del mundo. Había una paz en ella que era casi tangible. Y recuerdo que me quedé pensando, esta mujer tiene algo que millones de personas buscan y no encuentran. Tiene serenidad y esa serenidad la hacía magnética de una manera que no puedo explicar con palabras simples. La serenidad no es algo que llega por accidente, es un hábito que se construye día a día. Es la decisión de no reaccionar impulsivamente ante cada provocación. Es la capacidad de respirar antes de hablar. Es el coraje de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se tambalea. Una mujer serena no es una mujer que no siente. Es una mujer que siente profundamente, pero ha aprendido a no ser esclava de sus emociones. Y eso, con los años, se convierte en una fuerza imparable. Porque mientras las demás pierden la cabeza, ella mantiene la suya. Mientras las demás se desmoronan ante la primera tormenta, ella permanece de pie. Y eso no pasa desapercibido. Nunca pasa desapercibido. El segundo hábito es la autenticidad radical. Y cuando digo radical, quiero decir sin disculpas, sin filtros, sin la necesidad de agradar a todo el mundo. Hay algo que sucede cuando una mujer decide ser completamente ella misma, sin pedir permiso, sin ajustarse
a lo que los demás esperan de ella. Se vuelve libre y la libertad es irresistible. Piénsalo un momento. ¿Cuántas mujeres conoces que viven tratando de encajar, que cambian su forma de hablar dependiendo de con quién están, que se visten según lo que está de moda y no según lo que realmente les gusta, que opinan lo que creen que los demás quieren escuchar, que sonríen cuando quieren llorar y que callan cuando quieren gritar? Eso no es vivir, eso es actuar. Y la actuación cansa. Cansa a quien actúa y cansa a quien la observa. Una mujer auténtica es como un río que fluye sin obstáculos. No necesita convencer a nadie de su valor porque ella ya lo conoce. No necesita validación externa porque su validación viene de adentro. Y cuando una mujer llega a ese punto, cuando deja de necesitar la aprobación del mundo, algo mágico sucede. El mundo empieza a admirarla porque la autenticidad es rara. En un mundo de copias, ser original es un acto de valentía. Y la valentía siempre ha sido atractiva. He visto mujeres mayores que se disculpan por existir, que hablan bajito como si no merecieran ser escuchadas, que minimizan sus logros, que esconden sus opiniones. Y también he visto mujeres mayores que hablan con la fuerza de quien sabe lo que vale, que no piden perdón por ser directas, que se ríen fuerte, que lloran sin vergüenza, que dicen lo que piensan con respeto pero sin miedo. Y te aseguro que las segundas son las que dejan huella, son las que la gente recuerda, son las que inspiran, no porque sean perfectas, sino porque son reales. La autenticidad también significa aceptar tus contradicciones. Puedes ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Puedes ser sabia y seguir aprendiendo. Puedes ser seria y tener un humor que desarmea a cualquiera. No tienes que elegir una sola versión de ti misma. La mujer más irresistible es la que se permite ser todas sus versiones sin avergonzarse de ninguna. El tercer hábito, y este es fundamental, es la disciplina del cuidado propio. Y no hablo solo de cremas, tratamientos o rutinas de belleza, aunque eso también tiene su lugar. Hablo de algo mucho más profundo, hablo de la decisión consciente de tratarte como alguien que merece ser cuidada. Porque muchas mujeres pasan la vida cuidando a todos menos a sí mismas. Cuidan a los hijos, al esposo, a los padres, a los amigos, al jefe, al vecino, al mundo entero. Y cuando llega la noche, no les queda nada para ellas mismas. Y así van pasando los años, dándolo todo, vaciándose poco a poco, hasta que un día se miran al espejo y no reconocen a la mujer que les devuelve la mirada. El cuidado propio no es egoísmo. Repite eso conmigo. El cuidado propio no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es el acto más valiente que una mujer puede hacer. Decir, necesito tiempo para mí. Necesito espacio para respirar. Necesito alimentar mi cuerpo con lo que le hace bien. Necesito mover mis músculos. Necesito dormir lo suficiente. Necesito alimentar mi mente con pensamientos que me construyan y no que me destruyan. Una mujer que se cuida a sí misma brilla de una manera diferente. No es el brillo artificial de quien se esconde detrás del maquillaje. Es el brillo natural de quien está bien por dentro, de quien duerme en paz, de quien come con conciencia, de quien mueve su cuerpo no por vanidad, sino por amor propio, de quien lee, aprende, crece, se desafía. En Colombia, donde yo crecí, hay un dicho que dice que nadie da lo que no tiene. Y es verdad. Si tú no te cuidas, no puedes cuidar a nadie más de manera sostenible. Si tú no te amas, el amor que das a los demás siempre va a estar contaminado por el resentimiento, por el cansancio, por la frustración de sentir que das y nadie te devuelve nada. Pero cuando tú te cuidas primero, cuando llenas tu propia copa, todo lo que derramas hacia los demás es abundancia genuina. Y eso se nota, eso se siente, eso atrae. Hay una imagen que siempre uso cuando hablo de esto. Imagina una planta. Si tú riegas una planta todos los días, si le das sol, si le das buena tierra, esa planta florece. No importa cuántos años tenga, sigue dando flores, sigue dando frutos, sigue siendo hermosa. Pero si dejas de regarla, si la abandonas en un rincón oscuro, se marchita. No por vieja, por abandonada. Y muchas mujeres se marchitan no porque los años las hayan vencido, sino porque dejaron de regarse a sí mismas, dejaron de nutrirse,
dejaron de cuidarse. Y luego culpan al tiempo de algo que fue consecuencia de la negligencia propia. He conocido mujeres de 50, 60, 70 años que tienen una energía que avergonzaría a muchas de 30, no porque tengan buenos genes o mucho dinero, sino porque decidieron hace mucho tiempo que su bienestar era una prioridad, no un lujo. Caminan todos los días, comen alimentos que nutren su cuerpo, duermen las horas que necesitan sin culpa, leen libros que expanden su mente, meditan, oran, reflexionan. Y cuando las ves, no ves a una mujer vieja, ves a una mujer viva, completamente viva. Y eso es irresistible. El cuarto hábito es la curiosidad insaciable, y este es un hábito que marca la diferencia entre una mujer que envejece y una mujer que madura. Porque envejecer es biológico, pero madurar es una elección. Y la curiosidad es el motor de la madurez. Una mujer curiosa nunca se vuelve aburrida, nunca se queda sin tema de conversación. Nunca sientes que ya la conoces completamente, porque siempre está descubriendo algo nuevo, siempre tiene una pregunta nueva, siempre está explorando un territorio desconocido. Hay mujeres que a los 40 ya decidieron que saben todo lo que necesitan saber, que dejaron de leer, que dejaron de preguntar, que dejaron de asombrarse. Y eso se nota en su conversación, que siempre gira en torno a los mismos temas, se nota en su mirada, que ya no tiene chispa, se nota en su energía, que se siente estancada como agua que dejó de correr y empezó a pudrirse. Pero hay otras mujeres que a los 60 siguen aprendiendo idiomas, que a los 70 empiezan a pintar, que a los 80 descubren la poesía. Y esas mujeres tienen algo en los ojos que no se puede comprar. Tienen vida, tienen fuego. Tienen esa llama que se enciende solo cuando el alma sigue hambrienta de conocimiento. En Japón existe un concepto que se llama Ikigai, que es tu razón de ser, tu motivo para levantarte cada mañana. Y muchas de las personas más longevas del mundo, especialmente en Okinawa, atribuyen su vitalidad a tener siempre algo nuevo que aprender, algo nuevo que explorar, algo nuevo que les genere emoción. La curiosidad no es un lujo intelectual, es una necesidad vital. Es lo que mantiene el cerebro joven cuando el cuerpo ya no lo es tanto. Es lo que mantiene la conversación interesante cuando ya no tienes la novedad de la juventud. Es lo que te hace fascinante cuando el mundo cree que ya no tienes nada que ofrecer. Y no necesitas inscribirte en una universidad ni viajar por el mundo para cultivar la curiosidad. Puedes empezar con un libro que nunca habrías leído, con una receta de un país que nunca has visitado, con una canción en un idioma que no entiendes, con una conversación con alguien completamente diferente a ti. La curiosidad es una puerta que tú decides abrir o cerrar. Y cada vez que la abres, algo nuevo entra en tu vida. Y ese algo nuevo te transforma, te renueva, te hace más interesante, más profunda, más magnética. Yo recuerdo que en uno de mis viajes a Corea del Sur conocí a una mujer de 68 años que estaba aprendiendo a tocar el piano. Le pregunté por qué había empezado tan tarde y ella me miró con una sonrisa y me dijo, tarde habría sido no empezar nunca. Esa respuesta me dejó sin palabras, porque tenía toda la razón. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Nunca es tarde para descubrir una pasión. Nunca es tarde para dejar que la curiosidad te guíe hacia territorios desconocidos. Y esa mujer, con sus 68 años y sus dedos torpes sobre las teclas blancas y negras, era una de las personas más vivas que he conocido en mi vida. Porque no estaba esperando a que la vida le trajera algo. Estaba yendo a buscarlo. Y esa actitud, esa hambre de vida es lo que separa a las mujeres que simplemente existen de las mujeres que verdaderamente viven. El quinto hábito es la generosidad emocional. Y este es quizás el más subestimado de todos. Vivimos en una época donde todo el mundo está tan ocupado protegiéndose, tan enfocado en sus propias heridas, que hemos olvidado el poder transformador de dar. No hablo de dar dinero o cosas materiales. Hablo de dar presencia, dar atención genuina, dar palabras que sanen, dar una mirada que diga, te veo, estás ahí
y me importas. Una mujer emocionalmente generosa es un imán. No porque manipule, sino porque hace que la gente se sienta vista, y en un mundo donde todos se sienten invisibles, ser vista es el regalo más poderoso que alguien puede recibir. ¿Alguna vez has estado con una persona que cuando te habla sientes que eres la única persona en el universo? ¿Que te mira a los ojos sin mirar el teléfono? ¿Que te escucha sin interrumpirte? ¿Que no está pensando en lo que va a responder mientras tú hablas, sino que realmente está absorbiendo cada palabra que sale de tu boca? Eso es generosidad emocional. Y es adictivo. Las mujeres mayores que han cultivado este hábito son las abuelas a las que todo el mundo quiere visitar. Son las amigas a las que todo el mundo llama cuando está en problemas. Son las jefas a las que todos respetan no por su cargo, sino por su humanidad. Son las vecinas que te hacen sentir que el mundo no es tan frío como parece. Y no es que no tengan problemas propios. Los tienen, y muchos. Pero han aprendido que dar no las vacía, las llena. Que escuchar no las agota, las conecta. Que estar presente para otros no es una carga, es un privilegio. Yo recuerdo a mi abuela. No era una mujer de muchas palabras, no daba grandes discursos, pero cuando estabas con ella, sentías una paz que no podías encontrar en ningún otro lugar. Tenía esa capacidad de mirarte y, sin decir nada, hacerte sentir que todo iba a estar bien. Eso no se aprende en ningún curso. Eso se cultiva viviendo, sufriendo, sanando y decidiendo que, a pesar de todo, vas a seguir siendo una fuente de amor para quienes te rodean. Y eso es irresistible a cualquier edad. La generosidad emocional también implica saber poner límites, porque dar sin medida, dar hasta destruirte, dar para complacer, eso no es generosidad. Eso es autodestrucción disfrazada de bondad. La mujer verdaderamente generosa es la que da desde la abundancia, no desde el vacío. Es la que sabe decir, hasta aquí puedo acompañarte, pero más allá necesito cuidarme yo también. Y eso requiere una fortaleza que solo se construye con los años. Y el sexto hábito, el que corona todos los demás, es vivir con propósito. Una mujer sin propósito es como un barco sin timón. Puede ser hermoso, puede ser grande, puede estar bien construido, pero va a la deriva. Y la deriva con los años se convierte en vacío. He visto mujeres que después de que los hijos se van de casa, después de que el esposo ya no está, después de que la carrera termina, se quedan sin saber quién son. Como si toda su identidad hubiera estado atada a un rol que ya no existe. Y eso las consume, las apaga, las hace sentir que ya no tienen razón para existir. Pero también he visto mujeres que en esa misma etapa de la vida descubren su verdadero propósito. Mujeres que a los 50 empiezan un negocio, que a los 60 se convierten en mentoras de jóvenes, que a los 70 escriben el libro que siempre quisieron escribir, que a los 80 siguen levantándose cada mañana con una razón para sonreír. Y esas mujeres son imparables. No porque no tengan dolores, achaques, miedos o limitaciones, sino porque tienen algo más grande que todo eso. Tienen un para qué que las mantiene vivas. El propósito no tiene que ser algo grandioso. No tienes que salvar al mundo, ni fundar una organización, ni aparecer en las noticias. Tu propósito puede ser tan simple como cultivar el jardín más hermoso de tu barrio. Puede ser enseñarle a tu nieta a leer. Puede ser escribir cartas a personas que están solas. Puede ser cocinar para los que no tienen. Puede ser la persona que siempre tiene una palabra de aliento para quien la necesita. Lo que importa no es el tamaño del propósito. Lo que importa es que lo tengas. Porque cuando una mujer tiene propósito, camina diferente, habla diferente, mira diferente, se levanta diferente. Y eso se percibe a kilómetros de distancia. En Japón hay una tradición que se llama kintsugi, que es el arte de reparar la cerámica rota con oro. En lugar de esconder las grietas, las resaltan con el material más precioso. Y eso convierte la pieza rota en algo más hermoso que la pieza original. Así es la mujer que vive con propósito después de haber sido rota por la vida. Sus cicatrices no la hacen menos valiosa, la hacen única, la hacen hermosa
de una manera que la perfección nunca podría alcanzar. Ahora, déjame decirte algo importante. Estos 6 hábitos no son una lista de cosas que tienes que lograr para ser suficiente. Tú ya eres suficiente. Tal como estás en este momento, con todas tus imperfecciones, con todas tus dudas, con todas tus heridas, eres suficiente. Estos hábitos son simplemente invitaciones. Invitaciones a descubrir lo que ya está dentro de ti. Porque la irresistibilidad de una mujer mayor no se construye desde afuera, se despierta desde adentro. No dejes que el mundo te diga que tus mejores años ya pasaron. No dejes que la industria de la belleza te convenza de que necesitas parecer de 20 para ser valiosa. No dejes que las redes sociales te hagan sentir que eres menos porque no tienes la piel lisa o la cintura estrecha de una adolescente. Eso es una trampa. Una trampa diseñada para venderte productos, no para hacerte feliz. La verdadera belleza, la que realmente importa, la que deja sin aliento, la que cambia habitaciones y transforma vidas, es la que viene de una mujer que ha vivido, que ha sufrido, que ha aprendido, que ha caído y se ha levantado, que ha llorado y ha vuelto a reír, que ha perdido y ha vuelto a encontrar. Esa belleza no disminuye con los años, aumenta, se profundiza, se vuelve más rica, más compleja, más irresistible. Piensa en las mujeres que más admiras, no las celebridades ni las modelos, las mujeres reales de tu vida, tu madre, tu abuela, esa maestra que te marcó, esa amiga que siempre estuvo ahí, esa desconocida que te dio una palabra cuando más la necesitabas. ¿Qué tenían en común? No era su juventud, no era su físico, era algo que irradiaban desde adentro. Era serenidad, era autenticidad, era cuidado propio, era curiosidad, era generosidad, era propósito, era todo lo que hemos hablado hoy. Yo he aprendido en mis viajes que las culturas más sabias del mundo no descartan a sus mujeres mayores. Las veneran, las consultan, las ponen al centro de la comunidad, no al margen. En muchas culturas asiáticas, la mujer mayor es la columna vertebral de la familia, es la que mantiene unido todo lo que el caos del mundo intenta separar. Es la guardiana de la sabiduría, la que recuerda de dónde venimos cuando el mundo quiere que olvidemos. Y eso no es un accidente cultural, es un reconocimiento profundo de algo que nosotros en Occidente hemos olvidado, que la mujer no se deprecia con el tiempo, se aprecia como un buen vino, como una obra de arte, como una melodía que necesitas escuchar varias veces para entender su verdadera profundidad. Cuando mi madre envejecía, yo veía en ella algo que no veía en mujeres más jóvenes. Veía una fortaleza que no necesitaba demostrarse, una sabiduría que no necesitaba explicarse, una ternura que no necesitaba justificarse. Ella no trataba de ser joven, no competía con nadie, simplemente era ella. Y en esa simplicidad había una belleza que me dejaba sin palabras. Porque la belleza más poderosa del mundo no es la que grita, es la que susurra, no es la que se impone, es la que invita, no es la que deslumbra por un instante, es la que permanece en tu memoria para siempre. Si estás escuchando esto y sientes que has perdido tu brillo, quiero que sepas que no lo has perdido. Está ahí, debajo de las capas de duda, de cansancio, de dolor, de decepción. Está esperando que le des permiso de salir, está esperando que dejes de esconderte, que dejes de disculparte por tu edad, que dejes de creer que lo mejor ya fue, porque no fue. Lo mejor está siendo. Cada día que te despiertas es una oportunidad de cultivar esa serenidad que te hace magnética. Cada día es una oportunidad de ser más auténtica, más cuidadosa contigo misma, más curiosa, más generosa, más conectada con tu propósito. No se trata de competir con la juventud. Se trata de celebrar algo que la juventud aún no tiene. Porque la juventud tiene frescura, sí, tiene energía, tiene novedad, pero no tiene profundidad, no tiene la riqueza que solo se obtiene viviendo, no tiene las cicatrices que se convierten en sabiduría, no tiene el silencio que se vuelve elocuencia, no tiene la paciencia que se transforma en poder. Eso es tuyo, exclusivamente tuyo. Y nadie, absolutamente nadie, te lo puede quitar. La mujer irresistible no es la que no envejece, es la que envejece con gracia, con fuerza, con dignidad, con fuego en los ojos y paz en el corazón.
Es la que ha dejado de pedir permiso para ocupar espacio. Es la que ha dejado de disculparse por ser quien es. Es la que mira al mundo no con la nostalgia de lo que fue, sino con la expectativa de lo que aún puede ser. Esa mujer no necesita que el mundo le diga que es irresistible. Ella ya lo sabe. Lo siente en cada paso que da. Lo respira en cada decisión que toma. Lo irradia en cada palabra que pronuncia. Y si me preguntas a mí, si me preguntas después de todos estos años viajando, observando, aprendiendo de las culturas más diversas del planeta, ¿cuál es la mujer más hermosa que he visto? Te diría que no es una cara, no es un cuerpo, es una presencia. Es esa mujer que cuando entra a un lugar algo cambia. No porque haga ruido, sino porque trae consigo una energía que no se puede ignorar. Es cálida sin ser empalagosa. Es fuerte sin ser agresiva. Es sabia sin ser arrogante. Es tierna sin ser débil. Es todo lo que el mundo necesita y todo lo que el mundo ha intentado hacerte creer que ya no eres. Pero eres. Eres todo eso y más. Y los años no te han quitado nada. Te han dado todo. Te han dado la perspectiva que solo se obtiene con el tiempo. Te han dado la capacidad de distinguir lo importante de lo trivial. Te han dado la fortaleza de saber que has sobrevivido tormentas que otros ni siquiera imaginan. Te han dado la dulzura que solo nace de haber conocido la amargura. Te han dado la profundidad que solo se alcanza cuando has tocado fondo y has decidido volver a subir. Así que la próxima vez que te mires al espejo, no busques las arrugas. Busca la historia que cuentan. No lamentes las canas. Celebra las batallas que representan. No escondas tus manos marcadas por el trabajo y los años. Muéstralas como medallas de una vida vivida con valentía. Porque cada marca en tu cuerpo es evidencia de que has estado aquí, de que has luchado, de que has amado, de que has sobrevivido, y eso es lo más irresistible que existe en este mundo. No necesitas 6 pasos para ser irresistible, solo necesitas 1. Decide creerlo, decide creer que eres suficiente, decide creer que tu edad es tu superpoder, decide creer que los mejores días no están detrás de ti, sino frente a ti. Decide creer que cada arruga es una línea de un poema que el tiempo está escribiendo en tu piel. Un poema que habla de risas y de lágrimas, de amaneceres y de tormentas, de pérdidas y de encuentros, de caídas y de resurrecciones. Un poema que solo tú puedes escribir. Un poema que el mundo necesita leer. La serenidad te dará paz, la autenticidad te dará libertad, el cuidado propio te dará energía, la curiosidad te dará vida, la generosidad te dará conexión, el propósito te dará dirección. Pero todo empieza con una decisión. La decisión de ya no creer las mentiras que te han dicho sobre tu valor. La decisión de mirar al espejo y no ver una mujer que fue, sino una mujer que es. La decisión de caminar por el mundo no pidiendo disculpas por tu existencia, sino celebrándola cada paso, cada día, cada instante. Porque tú, exactamente como estás en este preciso momento de tu vida, con todo lo que cargas y todo lo que has dejado ir, eres irresistible. Y es hora de que el mundo lo sepa. Pero más importante aún, es hora de que tú lo sepas, que lo creas, que lo vivas, que lo respires, que lo conviertas en la verdad desde la cual construyes cada mañana que te queda por vivir, porque te quedan muchas mañanas. Y cada una de ellas es una oportunidad de ser la mujer más irresistible que jamás has sido. No a pesar de tus años, sino gracias a ellos. Hay una historia que siempre me ha conmovido profundamente. En un pequeño pueblo de Okinawa, la isla donde vive la gente más longeva del planeta, conocí a una mujer de 93 años. Se llamaba Hatsuko. Cada mañana, antes del amanecer, Hatsuko se levantaba, se vestía con cuidado, se arreglaba el cabello y caminaba hasta el mercado del pueblo a comprar vegetales frescos. No porque tuviera que hacerlo. Sus hijos y nietos podían haberlo hecho por ella. Pero Hatsuko lo hacía porque ese era su ritual, su manera de decirle al mundo: sigo aquí, sigo viva, sigo siendo parte de esto. Lo que me impactó de Hatsuko no fue su edad, fue su presencia. Cuando caminaba por el mercado, los vendedores la saludaban con una reverencia que iba más allá de la cortesía. Era respeto genuino. Era
admiración. Era el reconocimiento silencioso de que esa mujer, con sus 93 años, sus manos arrugadas y su espalda ligeramente encorvada, tenía algo que todos querían, pero pocos sabían cómo obtener. Tenía vida en la mirada, tenía propósito en cada paso. Tenía una sonrisa que no era para las fotos, sino para el alma. Le pregunté, a través de un traductor, cuál era su secreto. Y ella se rió, una risa suave, sin prisa, como el sonido del agua que corre por las piedras de un arroyo, y dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, no tengo secreto, solo nunca dejé de hacer lo que me hace sentir viva. Nunca dejé de caminar, nunca dejé de cocinar, nunca dejé de hablar con la gente, nunca dejé de agradecer por la mañana y nunca dejé de creer que mañana va a ser un buen día. Eso es todo. Eso es el resumen de todo lo que hemos hablado hoy. No dejar de vivir, no dejar de moverte, no dejar de conectar, no dejar de agradecer, no dejar de creer. Eso es lo que hace irresistible a una mujer. No la ausencia de arrugas, sino la presencia de vida. No la perfección del cuerpo, sino la plenitud del espíritu. No la juventud de la piel, sino la juventud del alma. Y cuando el mundo te diga que ya eres demasiado vieja para ser relevante, demasiado arrugada para ser hermosa, demasiado cansada para ser interesante, quiero que recuerdes a Hatsuko. Quiero que recuerdes su caminar seguro por el mercado al amanecer, su risa suave, sus manos que contaban 1000 historias, su mirada que decía, yo todavía tengo mucho que dar. Y quiero que te mires al espejo y digas lo mismo, con la misma convicción, con la misma paz, con el mismo fuego. Porque irresistible no es una edad, es una actitud, es una decisión, es un hábito, es la manera en que eliges habitar cada día que la vida te regala. Y tú, con cada año que has vivido, tienes más herramientas que nunca para ser la mujer más irresistible que jamás has sido. Solo tienes que decidir usarlas. Solo tienes que decidir creer en ti. Solo tienes que decidir que hoy, este día, este momento, es el comienzo de la versión más poderosa, más hermosa, más irresistible de ti misma. Y esa versión no tiene fecha de vencimiento. Esa versión no se agota. Esa versión no disminuye. Esa versión crece contigo, madura contigo, se fortalece contigo, porque es la versión que nace de todo lo que has vivido, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has superado. Hay un momento en la vida en el que uno tiene que dejar de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Y no es un momento cómodo, no es un momento fácil, pero es absolutamente necesario. Porque mientras sigas creyendo que lo que te pasa es culpa de alguien más, seguirás entregando el control de tu vida a factores que nunca podrás dominar. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma silenciosa de rendirse. La responsabilidad absoluta no es una carga, es un poder. Pero la mayoría de las personas la perciben como un peso, porque implica renunciar a las excusas. Y las excusas son cómodas. Es cómodo decir que no avanzas por tu pasado, por tu entorno, por la falta de oportunidades, por lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Es cómodo, pero no sirve. Porque aunque todo eso fuera cierto, aunque realmente el mundo haya sido injusto contigo, seguir señalando hacia afuera no cambia absolutamente nada. El estoicismo propone algo que al principio suena duro, incluso injusto. Todo lo que haces con lo que te pasó es tu responsabilidad. No elegiste muchas de las cosas que viviste, pero sí eliges qué significado les das, cómo te afectan y, sobre todo, qué haces a partir de ahí. Y en ese pequeño espacio, en esa decisión silenciosa que nadie ve, es donde se construye tu destino. Cuando entiendes esto, dejas de esperar que alguien venga a rescatarte. Dejas de necesitar que las circunstancias sean perfectas para actuar. Dejas de depender del reconocimiento, de la validación, de la aprobación. Empiezas a moverte por convicción, no por reacción. Y ahí es donde ocurre algo poderoso, recuperas el control de tu vida. Porque la verdad es que no puedes controlar lo que la gente dice, lo que piensa, lo que hace. No puedes controlar las crisis, las pérdidas, los cambios inesperados. Pero sí puedes controlar tu respuesta. Y esa respuesta, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Dos personas pueden vivir la misma situación y salir completamente diferentes, no por lo que ocurrió, sino por cómo decidieron enfrentarlo.
Asumir responsabilidad absoluta también implica dejar de justificar tus errores. No para castigarte, sino para aprender. Porque mientras justifiques, no corriges. Y mientras no corriges, repites. Y así se construyen años de estancamiento disfrazados de mala suerte. Pero no es mala suerte. Es falta de conciencia. Este hábito transforma la forma en la que ves cada problema. Ya no preguntas por qué me pasa esto, empiezas a preguntarte ¿qué puedo hacer con esto? Y esa simple pregunta cambia tu energía, tu enfoque, tu dirección. Te saca de la queja y te pone en acción. Y no significa que tengas que ser perfecto. No significa que no te duela, que no te frustres o que no te canses. Significa que, incluso con todo eso, decides no rendirte internamente. Decides no entregarle el volante de tu vida a tus emociones, ni a tus circunstancias, ni a otras personas. Porque al final, la libertad no está en que todo salga como quieres. La libertad está en saber que, pase lo que pase, tú sigues teniendo la última palabra sobre cómo responder. Y el día que entiendes eso, dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en el autor de lo que viene. Hay una gran confusión cuando se habla de controlar las emociones. Muchas personas creen que significa dejar de sentir, volverse fríos, indiferentes, casi como si fueran de piedra. Pero no, eso no es fortaleza, eso es desconexión. Y una persona desconectada de lo que siente no es más fuerte, es más vulnerable, porque no se entiende a sí misma. Dominar las emociones no es reprimirlas, es entenderlas. Es permitirte sentir, pero no permitir que lo que sientes decida por ti. Porque cuando reaccionas impulsivamente, cuando hablas desde la ira, cuando actúas desde el miedo, en realidad no estás eligiendo, estás obedeciendo. Y ahí está el problema. Que la mayoría de las personas viven obedeciendo a sus emociones como si fueran órdenes. Si están motivados, actúan. Si no lo están, se detienen. Si sienten miedo, retroceden. Si sienten enojo, atacan. Y así pasan los días, los meses, los años, reaccionando en lugar de construyendo. El estoicismo te invita a hacer una pausa. Una pausa real. Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ahí es donde está tu poder. Porque la emoción aparece automáticamente, no la eliges. Pero la respuesta, esa sí es tuya. Imagina esto, alguien te falta al respeto. En milésimas de segundo sientes el impulso de responder con la misma agresividad. Es natural. Pero si en ese momento haces una pausa, si respiras, si observas lo que estás sintiendo sin actuar inmediatamente, algo cambia. Ya no eres esclavo de la emoción. Ahora tienes opciones. Y eso no significa que te quedes callado o que permitas todo. Significa que eliges cómo responder, desde la claridad, no desde el impulso. Porque cuando respondes desde el impulso, casi siempre te arrepientes. Pero cuando respondes desde la conciencia, incluso si es firme, incluso si es fuerte, es coherente contigo. Dominar las emociones también implica dejar de dramatizar lo que sientes. Porque muchas veces no es la emoción en sí la que te desestabiliza, sino la historia que construyes alrededor de ella. No es solo tristeza, es esto siempre me pasa. No es solo miedo, es no soy capaz. Y esas narrativas amplifican lo que sientes hasta el punto de paralizarte. Pero cuando observas la emoción sin agregarle historia, pierde fuerza. Se vuelve manejable. Se vuelve temporal. Porque esa es otra verdad que olvidamos, ninguna emoción es permanente. Todas pasan. Pero si actúas en el punto más alto de intensidad, las consecuencias pueden quedarse mucho más tiempo. Por eso, la calma no es ausencia de emociones. La calma es presencia. Es estar consciente de lo que ocurre dentro de ti sin perder el control. Es poder sentir enojo sin convertirte en enojo. Es poder sentir miedo sin dejar de avanzar. Es poder sentir tristeza sin dejar de vivir. Y esto no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento. Es un hábito. Es observarte constantemente, corregirte, fallar y volver a intentarlo. Pero cada vez que lo haces, cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, estás fortaleciendo algo invisible pero poderoso, tu carácter. Porque al final, no eres lo que sientes.
eres lo que decides hacer con lo que sientes. Y cuando entiendes eso, dejas de ser arrastrado por cada emoción y comienzas a caminar con dirección propia. Hay algo que la mayoría de las personas evita casi de manera automática: la incomodidad. Apenas aparece, tratamos de escapar. Buscamos distracciones, excusas, caminos más fáciles. Queremos resultados sin esfuerzo, crecimiento sin dolor, cambios sin sacrificio. Pero la realidad es otra. Todo lo que vale la pena en la vida tiene un grado de incomodidad que no se puede negociar. El problema no es la incomodidad en sí, el problema es la relación que tenemos con ella. Nos enseñaron a verla como una señal de que algo está mal, cuando en realidad muchas veces es una señal de que algo está cambiando. Crecer incomoda. Aprender incomoda. Salir de lo conocido incomoda. Pero precisamente ahí, en ese espacio incómodo, es donde ocurre la transformación. Piensa en cualquier habilidad que hayas desarrollado en tu vida. Al principio fue difícil, torpe, frustrante. Hubo momentos en los que querías rendirte. Momentos en los que sentías que no avanzabas. Pero si insististe, si te quedaste un poco más, si soportaste esa incomodidad inicial, algo empezó a cambiar. Lo que antes era difícil se volvió natural. Lo que antes dolía, se volvió parte del proceso. Eso es lo que muchos no entienden. La incomodidad no es un obstáculo, es el camino. Pero vivimos en una cultura que nos empuja constantemente hacia lo inmediato, hacia lo fácil, hacia lo rápido. Y eso debilita nuestra capacidad de resistir. Nos volvemos impacientes, intolerantes al esfuerzo, incapaces de sostener el proceso. El estoicismo propone lo contrario. Te invita a acercarte a la incomodidad con intención. No a buscar el sufrimiento por sí mismo, sino a no huir de él cuando aparece. A entender que cada momento incómodo es una oportunidad para fortalecerte. Porque cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás construyendo disciplina. Estás entrenando tu mente para no rendirse ante la primera dificultad. Aceptar la incomodidad también implica dejar de negociar contigo mismo cuando sabes lo que tienes que hacer. Porque muchas veces no es falta de conocimiento, es falta de acción. Sabes que tienes que levantarte temprano, sabes que tienes que entrenar, estudiar, trabajar en ese proyecto, pero no tienes ganas. Y ahí aparece la incomodidad. Esa resistencia interna que te dice hazlo después, no es tan urgente, hoy no. Y cada vez que cedes ante esa voz, te debilitas un poco. Pero cada vez que actúas a pesar de ella, te fortaleces. No porque sea agradable, sino porque es necesario. También hay incomodidades emocionales. Conversaciones que evitas, decisiones que postergas, verdades que no quieres aceptar. Y esas incomodidades, cuando se ignoran, no desaparecen. Se acumulan. Se vuelven más grandes, más pesadas, más difíciles de enfrentar. Pero cuando decides mirarlas de frente, aunque duela, aunque incomode, algo se libera. Algo se ordena dentro de ti. La incomodidad es un filtro. Separa a los que quieren de los que dicen que quieren. Porque querer algo es fácil cuando no cuesta. Pero cuando empieza a doler, cuando exige disciplina, cuando requiere constancia, ahí es donde muchos se detienen. Y no se trata de ser invencible. Se trata de ser constante. De entender que no todos los días vas a sentirte fuerte, motivado o seguro. Pero incluso en esos días, puedes avanzar un poco. Puedes hacer lo necesario, aunque no tengas ganas. Porque al final, el crecimiento no ocurre cuando todo es cómodo. Ocurre cuando decides quedarte un poco más en ese lugar incómodo donde otros se rinden. Y es ahí donde empiezas a convertirte en alguien diferente. Hay una fuente silenciosa de ansiedad que muchas personas no identifican, pero que está presente todos los días. Intentar controlar lo que no depende de ellas. Es una lucha constante, agotadora, invisible. Querer que los demás actúen como tú esperas, que las cosas salgan exactamente como las planeaste, que el mundo responda a tus expectativas. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración, la rabia, la sensación de impotencia. El problema no es lo que sucede afuera. El problema es la expectativa de que debería ser diferente. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es esta: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Parece simple, pero vivirlo cambia completamente tu manera de enfrentar la vida.
porque cuando no haces esa distinción, terminas invirtiendo tu energía en batallas que nunca podrás ganar. No depende de ti lo que otros piensen de ti. No depende de ti el pasado, ni las decisiones que ya tomaste, ni los errores que cometiste. No depende de ti el clima, la economía, las opiniones, las reacciones ajenas. Y sin embargo, cuánta energía se pierde tratando de controlar precisamente eso. Depende de ti, en cambio, cómo te preparas, cómo trabajas, cómo respondes, cómo interpretas lo que te ocurre. Depende de ti tu esfuerzo, tu disciplina, tu actitud, tu enfoque. Y cuando empiezas a concentrarte únicamente en eso, algo cambia. Tu mente se libera de una carga innecesaria. Porque la ansiedad muchas veces no viene de lo que está pasando, sino de lo que quieres controlar sin poder hacerlo. Es como intentar sostener el viento con las manos. Te desgasta, te frustra, pero no cambia nada. Ahora imagina que dejas de pelear contra eso. Que aceptas, no con resignación, sino con inteligencia, que hay cosas que simplemente no están en tus manos. No significa que te vuelvas pasivo. Significa que te vuelves estratégico. Que eliges dónde poner tu energía. Si alguien habla mal de ti, no puedes controlar sus palabras, pero sí puedes controlar tu reacción. Si algo no sale como esperabas, no puedes cambiar el resultado inmediato, pero sí puedes aprender y ajustar. Si enfrentas una dificultad, no puedes evitar que exista, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlo. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente tu experiencia. Porque cuando enfocas tu atención en lo que sí depende de ti, empiezas a avanzar. Puede que lento, puede que con errores, pero avanzas. En cambio, cuando te quedas atrapado en lo que no puedes controlar, te estancas. Y lo peor es que ni siquiera lo notas, porque sientes que estás intentando, cuando en realidad estás resistiéndote a lo inevitable. Aceptar lo que no depende de ti también implica soltar. Soltar el deseo de aprobación constante, soltar la necesidad de que todo sea perfecto, soltar el control sobre cada detalle. Y eso no te debilita, te fortalece. Porque te permite actuar con claridad, no desde la desesperación. Es una práctica diaria. No es algo que entiendes una vez y ya está. Cada día hay situaciones que te invitan a perder el control, a reaccionar, a engancharte con lo externo. Pero cada día también tienes la oportunidad de elegir diferente. De preguntarte, ¿esto depende de mí o no? Y cuando la respuesta es clara, la decisión también lo es. Porque la paz no viene de controlar el mundo. Viene de gobernarte a ti mismo. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra lo imposible y empiezas a construir sobre lo que realmente importa. Hay una mentira que se ha vuelto peligrosa porque suena bien, hazlo cuando te sientas motivado. Y parece lógica, parece incluso positiva. Pero si dependes de la motivación para actuar, estás construyendo sobre algo inestable. Porque la motivación viene y va. Es emocional, es variable, es caprichosa. Hay días en los que te sientes invencible y hay muchos otros en los que no tienes ganas ni de empezar. Y si solo actúas cuando tienes ganas, tu progreso será intermitente, inconsistente, frágil. La disciplina, en cambio, es otra cosa. No es emoción, es decisión. Es hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no quieres hacerlo. Es cumplir contigo mismo cuando nadie está mirando. Es levantarte cuando el cuerpo te pide quedarte, es seguir cuando la mente te dice que pares. Y eso no es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero es lo único que realmente construye resultados duraderos. Porque la motivación te puede iniciar, pero la disciplina es la que te sostiene. Piensa en esto, no necesitas sentirte motivado para cepillarte los dientes, para comer, para cumplir con ciertas responsabilidades básicas. Lo haces porque forma parte de tu rutina, porque es un hábito. No lo cuestionas, no negocias contigo mismo cada día. Simplemente lo haces. Ahora imagina que llevaras ese mismo enfoque a las áreas importantes de tu vida. Al estudio, al trabajo, al entrenamiento, a tus metas. Que no dependieras de cómo te sientes, sino de lo que decidiste ser. Que tus acciones no cambien según tu estado de ánimo, sino que se mantengan firmes porque tienes claridad en tu propósito. Eso es disciplina. El problema es que muchas personas negocian demasiado consigo mismas.
Cada día es una discusión interna. Hoy no, mañana empiezo, solo por hoy voy a descansar, no pasa nada si lo dejo para después. Y así pasan los días. No por falta de capacidad, sino por falta de consistencia. Y cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, algo se debilita. Tu confianza, tu palabra, tu identidad. Porque la disciplina no solo construye resultados externos, construye quién eres. Te convierte en alguien confiable, alguien que cumple, alguien que no depende de excusas. Y no se trata de ser perfecto. Se trata de ser constante. Habrá días en los que no darás el 100%, pero puedes dar algo. Puedes avanzar un poco. Y ese es poco, repetido todos los días, se convierte en mucho. La disciplina también elimina el ruido mental. Cuando sabes lo que tienes que hacer y simplemente lo haces, dejas de gastar energía en decidir. Dejas de perder tiempo en justificar. Tu mente se vuelve más clara, más enfocada. Y lo más importante, te libera. Porque cuando dependes de la motivación, eres esclavo de tus emociones. Pero cuando desarrollas disciplina, eres dueño de tus acciones. No necesitas sentirte listo. No necesitas esperar el momento perfecto. No necesitas tener ganas. Necesitas decidir y cumplir. Porque al final, no es lo que haces cuando te sientes bien lo que define tu vida. Es lo que haces cuando no tienes ganas lo que realmente marca la diferencia. Hay una idea que incomoda, que muchos evitan, que incluso suena oscura, pero que, cuando la entiendes de verdad, transforma por completo la manera en la que vives. Tu tiempo es limitado. No es una teoría, no es una metáfora. Es una realidad. Y, sin embargo, vivimos como si no lo fuera. Como si siempre hubiera un mañana, como si siempre hubiera otra oportunidad, como si el tiempo fuera algo garantizado. Postergamos conversaciones importantes. Aplazamos decisiones que sabemos que tenemos que tomar. Dejamos para después lo que en el fondo sabemos que importa. Y ese después se convierte en semanas, en meses, en años, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay tanto tiempo como creías. Recordar la fragilidad de la vida no es negativo. No es deprimente. Es, de hecho, una de las herramientas más poderosas para despertar. Porque cuando entiendes que no vas a estar aquí para siempre, empiezas a mirar tu vida con otros ojos. Empiezas a preguntarte si realmente estás viviendo como quieres o simplemente estás dejando que los días pasen. El estoicismo llama a esto memento mori, recuerda que vas a morir. No para que vivas con miedo, sino para que vivas con intención. Para que dejes de desperdiciar tu energía en cosas que no aportan valor. Para que dejes de engancharte con problemas pequeños que, en perspectiva, no tienen importancia. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces te has molestado por cosas que, vistas desde lejos, no significan nada? Opiniones de otros, situaciones pasajeras, detalles insignificantes. Y sin darte cuenta, le entregas tu tiempo, tu paz, tu atención, a cosas que no lo merecen. Cuando tienes presente que el tiempo es finito, empiezas a elegir mejor. A quién escuchar, en qué enfocarte, con quién compartir tu vida. Empiezas a valorar más los momentos simples, las conversaciones reales, los silencios que antes ignorabas. También cambia la forma en la que enfrentas el miedo. Porque muchas veces no avanzas por miedo a fallar, a equivocarte, a ser juzgado. Pero cuando entiendes que el tiempo sigue pasando igual, actúes o no, ese miedo pierde fuerza. Porque el verdadero riesgo no es equivocarte. El verdadero riesgo es no intentarlo. La conciencia de la muerte también te enfrenta a una pregunta incómoda pero necesaria. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías satisfecho con cómo estás viviendo? No con lo que tienes, sino con lo que haces, con quién eres, con cómo tratas a los demás. Y no se trata de vivir con ansiedad, ni de obsesionarte con el final. Se trata de usar esa conciencia como una guía, como un recordatorio de que cada día cuenta, de que cada decisión suma, de que cada momento es una oportunidad que no se repite. Porque la vida no se mide solo en años, se mide en cómo usas esos años. Y cuando realmente entiendes eso, dejas de posponer tu vida y empiezas a vivirla con intención desde hoy.